consulta. Los pacientes que sufren de hipertiroidismo pueden hacer ejercicios. Mi madre sufre de hipertiroidismo y unos doctores dicen que no puede realizar ejercicios, pero he leído que el ejercicio leve es beneficioso para su condición. ¿Qué me pueden responder al respecto? Gracias por su respuesta. Muchas gracias a usted por su pregunta. Doctor Zapata. Yo personalmente al paciente que está con hipertiroidismo en los primeros meses, antes de que la droga haya impactado, no les recomiendo que hagan ejercicio. Si está taquicárdico, el ejercicio lo va a poner más taquicárdico. Si nosotros ya estamos usando propanolol o varias drogas que usamos, podemos mejorar eso. Pero personalmente pienso que después de las 8 semanas, cuando ya el paciente ha mejorado su cuadro clínico, podríamos comenzar con algún ejercicio suave. ¿No? Ejercicios extremos no está recomendado hasta que esté ya totalmente impregnado de la droga, controlada la enfermedad, recién ahí. Muy bien, espero la respuesta haya podido ayudar a la incógnita del paciente. Para poder continuar, llegamos a la etapa de sospecha clínica, se evalúa al paciente en consultorio, tenemos que pedir ciertas pruebas, exámenes de sangre, dentro de ellas, ¿qué ayudas laboratoriales tenemos al momento que nos puedan ayudar a identificar un paciente hipertiroideo? En base al cuadro clínico, básicamente pedir los hormonales, TSH y T4 libre, que nos confirman la presunción diagnóstica de hipertiroidismo. Y según lo que uno, porque es importante para el tratamiento posterior, o sea, determinar la etiología del hipertiroidismo. Hemos dicho que lo más frecuente es Graves, ¿no? Graves ácido, pero cuando no tenemos clara el origen, porque podríamos estar frente a un hipertiroidismo por una tiroiditis, que el tratamiento es distinto, o un hipertiroidismo por un adenoma tóxico, un bócio multinodular, que el tratamiento también es distinto. Entonces, en esos casos sí se pide una captación de yodo. Sabemos que la glándula tiene avidez por el yodo, se le otorga al paciente una sustancia yodada y se ve en qué medida capta la glándula el yodo, que es un estudio que puede discriminar el origen del hipertiroidismo cuando uno tiene duda del cuadro clínico a qué entidad corresponde. Justo al respecto tenemos algunas imágenes que me gustaría mostrarle a nuestros televidentes, justamente al respecto del procedimiento. Bueno, estamos viendo de que hay un hipertiroidismo causado por un adenoma prostático. Su estudio posterior, podemos pedir ciertos exámenes de laboratorio, de los que ha hablado. La siguiente, por favor. Muy bien, ¿frente a qué estamos? Este es un estudio de gammagrafía, en el cual se da una sustancia marcada, una sustancia radiactiva que tiene avidez por la glándula. Entonces el radiofármaco se distribuye por la glándula. Podría ser una imagen normal, de una glándula tiroidea normal, y vemos que el fármaco se ha distribuido homogéneamente en los dos lóbulos de la glándula tiroides, ¿no? Esto es lo que se llama una gammagrafía. Así es. Correcto. Ahora tenemos una siguiente toma. Aquí esto podría corresponder no necesariamente a un hipertiroidismo, hay un área hipocaptante, o sea que capta menos. Vemos dos áreas oscuras, ¿no? Que son las áreas que en teoría han captado el fármaco, y un área hipocaptante que podría corresponder a un área nodular, que sería un nódulo hipocaptante que tiene otra connotación, ¿no? Digamos, fuera del hipertiroidismo. Pero un poco para que el televidente entienda, cuando se hace este estudio es para definir el origen del hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo por Graves-Basedow tiene la característica de distribuir el radiofármaco de manera homogénea en toda la glándula. O sea, uno ve pintada toda el área de modo homogéneo, pero hay otras causas, multinodular, o que podría ser este caso, en que hay una captación en parches, ¿no? O un adenoma tóxico, que vemos un área que capta mucho, o sea, se ennegrece bastante y el resto de la glándula no capta. Entonces, nos permite hacer la diferenciación en cuanto al origen de la glándula. Correcto. Al del hipertiroidismo. Otra toma más. Así es. Ahí, por ejemplo, vemos un área que ha captado más el fármaco, que puede corresponder a un adenoma tóxico. O sea, capta esa área y suprime la captación en el resto de la glándula. Y eso sí es distinto. Por ejemplo, este sería un hipertiroidismo por un adenoma tóxico, que es distinto a un hipertiroidismo por una enfermedad de Graves, en que la pigmentación de la glándula o la coloración, la tinción de la glándula se hace de modo homogéneo, global, ¿no? Es importante eso. Es un adenoma tóxico. Ahí vemos lo mismo, ¿no? Se ha captado más en un área y se ha suprimido la captación en la otra zona. ¿El uso de la ecografía puede ayudarnos en algún aspecto? Vemos ahí probablemente una ecografía Doppler al costado.
Para el origen del hipertiroidismo no tanto, ¿no? Yo creo que es más para los nódulos tiroideos que tienen otras consideraciones, ¿no? La captación y la gammagrafía es cuando uno tiene dudas sobre el origen del hipertiroidismo. Correcto. Ahora, existen, para poder determinar junto con eso, habíamos dicho de que anticuerpos que atacan la glándula tiroides. ¿Existen pruebas que pueda determinarse de que en realidad existen estos autoanticuerpos, ¿no? O estas defensas que atacan lo propio? Claro, para hacer el diagnóstico de hipertiroidismo, nosotros primero, como dice Freddy, pedimos las hormonas, ¿no? T3, T4 libre, TSH, ¿no? Porque hay un hipertiroidismo a T3 puro, entonces de repente si le pido T4 libre solo no me va a salir. Después yo le puedo pedir anticuerpos antitiroideos, ¿no? Y con eso hay 3 de ellos que nos van a decir si el paciente tiene estos títulos altos y nos vamos a orientar hacia esto, ¿no? La captación de iodo 131, la gammagrafía, son opciones que tenemos digamos, en el manojo de pruebas que podemos pedir, ¿no? Pero nosotros comenzamos con una hormona tiroidea. Si tenemos un paciente que tiene un Graves y es un Graves cantado, normalmente no le pedimos anticuerpos porque es un gasto para el paciente, ¿no? En estas épocas de economía raleada, entonces hay que ver qué cosa pedimos, ¿no? Y dentro de estas, cuando ya tenemos sospecha de una tiroiditis, esas cosas, y queremos saber si verdaderamente el paciente tiene un cuadro de hipertiroidismo y está dado por una lucha de anticuerpos, entonces le pedimos estos anticuerpos. Correcto. Ahora, con respecto al tratamiento, existen muchas preguntas al respecto, ¿no? Dentro de ellas, probablemente infundadas o cuestiones de temor en cuanto al tratamiento. ¿Qué es lo más beneficioso? Depende de cada caso específico, como ya se ha hablado, pero en líneas generales, ¿cómo es que se maneja un paciente hipertiroideo? Primero, yo siempre quiero enfatizar el tema del origen del hipertiroidismo. Cuando estamos frente a un Graves, que es la causa más frecuente, hay 2 opciones, o pastillas o yodo radioactivo. Cuando uno ve por primera vez un paciente, tiene algunos elementos que pueden predecir si la respuesta, por ejemplo, va a ser adecuada frente al uso de pastillas, ¿no? Un paciente que tiene un hipertiroidismo severo, que tiene un bocio grande, es poco probable que responda adecuadamente a las pastillas, pero puede utilizar pastillas. Y cuando se le dice al paciente que va a utilizar pastillas, hay que decirle que debe utilizarla por lo menos de 1 a 2 años, porque las tasas de recurrencia en hipertiroidismo son altas, incluso luego de suspender las pastillas y cuando el paciente ha logrado una función tiroidea normal. O sea, con hipertiroidismo tratado con pastillas, la recurrencia es del 50 al 40%. Correcto. ¿Y qué es lo que se conseguiría en este caso con la ingesta de yodo radioactivo? Curar definitivamente el hipertiroidismo. Claro. Curar definitivamente. En otros países, nosotros cuando comenzamos a estudiar medicina, el yodo era la última opción. Ahora es de las primeras. En Estados Unidos, en otros países, es la primera opción porque sabemos que el hipertiroidismo está hablando de un 50% de recurrencia del Graves. Entonces, nadie quiere estar con esta enfermedad 10, 12 años. Entonces, rápidamente, si no mejora con las pastillas o mejora e inmediatamente recurre, pasamos a dar el yodo. En otros países no. Hipertiroidismo, pum, yodo. Y se acabó el problema. Curado el paciente. Hecho un buen diagnóstico, no hay ningún problema. ¿Es seguro el procedimiento? Normalmente existen ciertos temores del paciente que me van a dar algo, el término radioactivo, creo que no es algo muy agradable, muy familiar para los pacientes que van a ser sometidos a esa prueba. ¿Qué recomendaciones o qué consejos le puede dar al respecto de la seguridad y el manejo? ¿Qué esperar del procedimiento? Hecho un buen diagnóstico, y lo dice Frederick, lo enfatiza, hecho un buen diagnóstico, el tratamiento es muy seguro. El problema está que si te equivocaste, ¿no? Entonces no es un hipertiroidismo, es una tiroiditis. Bueno, al final lo vas a hacer hipotiroideo, ¿no? Pero la historia natural del hipertiroidismo, como sabemos, es hipotiroidismo. Entonces lo único que estoy haciendo es acelerar de repente el periodo. La complicación más frecuente de dar yodo es que se vuelva hipotiroideo, ¿no? La dosis mayormente la tenemos estandarizada, ya se ha estudiado mucho sobre la dosis, o sea, no va a haber mayores problemas, ¿no? Mire, yo en mi experiencia
no he visto una complicación de darle yodo. No sé si tú has visto. No, lo que se describe y en el menos del 1% de los casos son las tiroiditis actínicas, ¿no? Que al dar yodo hay una liberación brusca de hormonas tiroideas a la sangre y se puede exacerbar el cuadro hipertiroidismo. Pero hay que decir que Graves es o yodo o antitiroideos, pero bocio multinodular y adenoma tóxico es yodo radioactivo, o sea, es el tratamiento de elección. Correcto. Graves sí, uno según la calidad del paciente, lo que quiere el paciente y la preferencia del médico, se da o pastillas o yodo radioactivo. Para esto de la tiroiditis, nosotros le damos primero el tapazol metimazol, ¿no? Entonces, cuando ha mejorado, recién ahí le podemos dar el yodo con mayor tranquilidad. Ya vamos a evitar, digamos, esta salida de hormona tiroidea. Correcto. Es una de las complicaciones. Entonces, Claro. digamos, un profesional que tiene experiencia, no hay mayores complicaciones. Las puede haber, nadie está libre, ¿no? Definitivamente. Pero son menores en manos expertas, ¿no? ¿Cirugía para estos casos? A la cirugía no se recurre tan frecuentemente, salvo a aquellos pacientes que hayan fracasado porque hay que decir que los antitiroideos también tienen una serie de problemas de reacciones adversas que son dosis dependientes. Problemas hematológicos, hepáticos, entonces hay pacientes que hay que suspenderle los antitiroideos porque hacen reacciones adversas, que son bocios muy grandes que incluso requieren con una dosis de yodo radioactivo no responden, ¿no? Son bocios bastante grandes y una alternativa, pero hoy ya prácticamente no se recurre al tema quirúrgico. Y otra cosa que quería indicar es que paciente con enfermedad cardíaca de fondo, el tratamiento debe ser yodo radioactivo, ¿no? Porque uno no puede perpetuar a un paciente con pastillas y exponerlo al riesgo que el hipertiroidismo recurra y exacerbe el problema cardiovascular de fondo. Muy brevemente, complicaciones de un paciente que tenga un exceso de hormonas tiroideas. Habla problemas cardíacos, desmineralización ósea, brevemente para poderle dar fin a este cuarto bloque. Bueno, la complicación más frecuente es el problema de si es un paciente que tiene una enfermedad subyacente cardíaca, va a tener serios problemas, ¿no? Entonces, este es un paciente problema, ¿no? Después, tu pregunta es hipertiroidismo. En exceso de hormonas tiroideas, por ejemplo, demineralización ósea en mujeres posmenopáusicas. Claro, son cosas que vemos, pero no es muy frecuente, ¿no? Correcto. La complicación más frecuente es el paciente que tiene digamos, un sustrato cardíaco abajo y se aflora con el hipertiroidismo. Ese es el paciente de problema. Correcto, muy bien. Amigos, espero de que el programa haya sido de suma utilidad.